Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, muchas gracias por No, atendernos. Pedro no tengo que Núñez. aclarar que yo no soy joven, digamos. Ah, No, no, sí, lucís Sí, bastante joven, mira, la parte joven está ahí en la mesa. está en no, la mesa. tampoco. Bueno, les vamos a contar que Pedro es doctor en Ciencias Sociales, tiene título de magíster en Estudios y Políticas de Juventud, es licenciado en Ciencia Política de la UBA, es investigador del CONICET, trabaja en muchos grupos de investigación con este tema, jóvenes, participación, educación, y también trabaja en Flaxo, donde es el coordinador académico, si no me equivoco, del doctorado de Ciencias Sociales. Bueno, es un profesional que se dedica a la investigación en Argentina en estos tiempos tan atacada y por eso también, por nosotros también valorado el trabajo de los investigadores y las investigadoras. Y por eso, Pedro, te queríamos preguntar ¿cuáles son los rasgos que tiene hoy la participación de los jóvenes en política? Vos te dedicas especialmente a la escuela, ¿no? A lo que sucede en la escuela como ámbito de socialización. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que venís analizando? Bueno, gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder conversar un rato con ustedes. A ver, hay varias cuestiones porque efectivamente no es ninguna novedad que hoy en Argentina, así como en otros países del mundo, vemos una tendencia de ciertos sectores juveniles a posiciones más, una derechización, digamos, a posiciones más vinculadas a lo que podría ser esta amplia denominación de la nueva derecha, ¿no? Una derecha que tiene una fisonomía donde comparte rasgos con formas que adquirió la derecha históricamente en nuestro país, pero que tiene un componente realmente novedoso, ¿no? Y que ha sido muy atractivo para ciertos grupos juveniles, fundamentalmente jóvenes varones, ¿no? Nosotros venimos observando hace tiempo, bien decías vos, trabajamos específicamente en escuela secundaria, pero veíamos como dos tendencias muy marcadas, ¿no? Por un lado, todo lo que tuvo que ver con la expansión de lo que se llamó la marea verde, ¿no? Las discusiones de género, sexualidades, la misma discusión por la ley del aborto, primero en 2018, que motivó mucha movilización en ese momento de sectores juveniles a favor y en contra, y ahí quizás hay algo que la investigación en su momento no terminó de captar del todo, nos quedamos más embelesados con las movilizaciones a favor de la ley, y en 2020, que incluso todavía en momentos de pandemia, bueno, en el momento de sanción de la ley hubo una presencia juvenil, sobre todo de mujeres jóvenes, ¿no? Y ahí hay una tendencia clara que encontrábamos sobre todo en escuelas secundarias, generalmente hubo un cambio en el sentido de que las mujeres eran quienes presidían los centros de estudiantes, había una ruptura, había comisiones de género, había una ruptura con formas de organización de estos centros de estudiantes que eran previas. Y también había otras dinámicas de participación, escuelas donde no podíamos observar la forma más institucional, que es el centro de estudiantes, y que también ahí uno podría criticar cómo se conforman en algunos espacios. Otras dinámicas que digo referían primero, a otros intereses, a otras maneras de plantear las cuestiones y sobre todo algo que observamos mucho el año pasado, que tenía que ver con los silencios, ¿no? Y este silencio generalmente era más transmitido por los varones, ¿no? Que frente, por ejemplo, a una jornada ESI de educación sexual integral o a convocatorias de los centros de estudiantes o actividades promovidas por las instituciones, eran más refractarios. De hecho, así lo denominamos, ¿no? En nuestros trabajos en el equipo de Flaxo, donde planteábamos, bueno, algunos que estaban más interpeladas, más algunas que estaban interpeladas por una agenda de participación y de género, y otros que eran más refractarios a eso, pero que la escuela secundaria no era el ámbito donde esto se canalizaba, sino que era fundamentalmente a través de las redes, bueno, redes sociales, otros, bueno, TikTok, Instagram, otros espacios que bien la gente que ha estudiado este fenómeno en el último tiempo, como Melina Vázquez o Sergio Morresi, encontraron ahí un lugar donde expresarse y donde plantear una serie de discursos muy negativos que, insisto, no tenían lugar en otros ámbitos.
¿no? Hay una amalgama, si se quiere, entre redes sociales. Bueno, Ezequiel Sáfarte también lo plantea, ¿no? Los bestsellers contra el progresismo, ¿no? En una amplia categorización del progresismo y esos espacios de las redes sociales. Nosotros hicimos un trabajo de campo en el momento mismo de las elecciones, que abarcó desde las PASO hasta la segunda vuelta, y la presencia de los discursos libertarios era más tímida, ¿no? Aparecían, pero nadie se reconocía como libertario. Era difícil encontrar, y aún hoy hay pocas agrupaciones estudiantiles que en las escuelas e incluso en la universidad, aunque empiezan a aparecer cada vez más, tomaran esta postura como identificatoria. Creo que eso expresa mucho malestar, ¿no? Muchas tensiones incluso intergeneracionales. Lo que no terminamos de comprender, creo que los dispositivos escolares que promueven la participación o la convivencia son diseñados desde una mirada, si se quiere, progresista, ¿no? Y desde quienes somos adultos. Y efectivamente hay también una tensión de una generación que no se ve reflejada en el pensar, o que tiene que diferenciarse del pensamiento de ese mundo adulto, que es algo que pasa desde que existe la misma noción de juventud, ¿no? Siempre la juventud fue contra lo establecido, y uno puede incluso pensar que parte del discurso de derechos, por ejemplo, y el discurso de participación, en un momento fue algo de lo establecido, ¿no? De la forma correcta de participar en la escuela, de involucrarse con ciertas temáticas, e incluso, bueno, es un poco lo que observamos, ¿no? Este rechazo a, por ejemplo, o buscar promover la discusión con los profesores, ¿no? El adoctrinamiento, o supuesto adoctrinamiento, porque sería mucho más complejo hablar de adoctrinamiento, no creo que lo haga, pero sí esto de, bueno, le voy a discutir a mi profesor o mi profesora que me dice tal o cual cosa sobre la historia. Entonces es un poco más complejo que decir, bueno, la juventud se derechizó, ¿no? Yo no creo, digo, encontró ahí un outsider, una figura que aparte es muy disruptiva, ¿no? Y muy rebelde para ciertos parámetros, o así se presenta, no quiero decir con esto que lo sea, sino que se presenta de esa manera, y nos deja en esta situación, bueno, de repensar también las categorías con las cuales miramos a los jóvenes y a las jóvenes. Pero a mí me parece que, como vos bien decís, no es que la juventud se derechizó, sino que siempre, no, digamos, en años anteriores con el punk, digo, todo era otra forma capaz de ser rebelde, y ahora surge esta figura, ¿no? De Milei con la peluca, siendo rebelde a su manera, si se quiere. Pero también creo que la derecha lo que ha hecho muy bien es el hecho de sintetizar por ahí, ¿no? Ya sea video de TikTok, digo, Twitter, lo que fuese, no tantas vueltas, capaz, no sé, no te doy un libro, no te doy el manifiesto comunista, no te doy la comunidad organizada, pero te doy un TikTok de Milei gritándole zurdos, lo que fuese, ¿no? Digo, como que ha encontrado eso, creo yo, ¿no? El poder de poder sintetizar. Sí, y a partir también de consignas muy sencillas, ¿no? Que resumen o que pretenden englobar o posiciones que son muchísimo más complejas, ¿no? Decir, bueno, en la universidad se adoctrina, o la profesora zurda, o se peina de tal manera a la mujer y entonces es hiper de género y me va a querer hacer hablar con la E. Digo, estas cuestiones que son muchísimo más complejas y que se expresan, digo, la escuela secundaria es un ámbito bastante tradicional, habría que decir, ¿no? En el sentido de que tiene un formato que funciona desde hace muchos años, que uno podría criticar o no, donde hay roles muy claros, hay jerarquías, digo, hay como diferentes cuestiones, y en este sentido me parece que el movimiento libertario ha logrado interpelar a partir, como bien vos señalabas, ¿no? Consignas muy sencillas, atrapantes y con un modelo disruptivo. Me parece que los sectores progresistas han perdido esa capacidad de innovar, de pensar un poco más allá de ciertos marcos de acción. Pero también está mal generalizar, digo, así como sí, años atrás se hablaba de un proceso de juvenilización, por ejemplo, de la política, de jóvenes que se incorporaban al kirchnerismo, que veían, ¿no?, a Néstor Kirchner o a Cristina Kirchner como referentes, y se habló muchísimo de la Cámpora, pero también del FIT, bueno,
en Rosario Ciudad Futura, el PS, digo, hay como, hubo un momento que la literatura habló mucho también de cómo se juvenilizaba, cómo la juventud volvía a la política. En ese momento no todos los jóvenes y las jóvenes estaban en la política y ahora tampoco son todos libertarios o libertarias, ¿no? Sí creo que hay que leer un cambio de época, un clima que tiene otras coordenadas, donde efectivamente construyen una forma de ser ciudadanos y ciudadanas desde otros aspectos que involucran, por ejemplo, bueno, un fuerte proceso de individualización, tradiciones que son de más largo alcance, ¿no? No es que ahora son más individualistas de golpe, sino que hubo procesos también en nuestra sociedad que han llevado a cierta intermitencia o fugacidad con algunas instituciones, a un vínculo más débil, a una pandemia que también ha dejado sus huellas en la relación y el vínculo generacional. Recordemos que muchos y muchas se sintieron bastante aislados o dejados de lado durante la pandemia, con poco vínculo con sus instituciones. Entonces hay como diferentes cuestiones, una cuestión internacional, pero yo creo que hay algo que se explica mucho más a partir de lo local que de las tendencias globales, que existen, pero hay algo de los malestares propios de esta época en nuestra sociedad, ¿no? Y que tampoco se han logrado resolver, como por ejemplo, bueno, las formas de integración al mercado de trabajo, como por ejemplo otras dinámicas que tengan que ver con escucharles realmente en las instituciones educativas y no hacer como, sí. Claro. ¿No? Pedro, hablaste ahí un poquito de la pandemia, ¿no? ¿Qué efecto hizo en las juventudes la pandemia? ¿Qué ven ustedes en eso? Bueno, es bastante complejo, ¿no? Porque pues justamente nosotros en el equipo hicimos trabajo de campo durante la pandemia, virtual, y yo retomo parte de eso en un libro que salió el año pasado, que se llama Hoy es Mañana, precisamente porque tiene algo de la temporalidad que se cambió, se modificó completamente, ¿no? Claro. Esta sensación de un tiempo donde no puedes proyectarte a futuro, que no sabes qué va a pasar. En una sociedad que está atravesada por incertidumbre económica como la nuestra, la pandemia le agrega la incertidumbre de lo cotidiano, de no saber qué va a pasar mañana, cuánto va a durar, en qué momento, más el dolor, el aislamiento, ¿no? Esto que ya se ha dicho bastante, en un momento que es clave de la sociabilidad. Claro. Porque si bien siempre la sociabilidad adquiere formas distintas en diferentes etapas de nuestra vida, el momento de la juventud, los primeros años de la secundaria son claves en la conformación de grupos, en amistades, en salidas, en lo que hace a ser parte de un colectivo. Entonces, piensen que hablaba antes del proceso de individualización. Estos chicos y chicas pasaron mucho tiempo solos y solas, ¿no? En el sentido de tuvieron que valerse un poco por sí mismas, y esto ha generado dificultades en las escuelas de reconexión, no reconexión con redes, sino precisamente reconexiones emocionales, ¿no? Desde el abrazo, nosotros nos decían, bueno, lo que más extraño es estar en la escuela, estar ahí, ¿viste? ¿Para qué? Pues estar ahí, ¿no? Me acuerdo uno bien interesante que decía, esto es como el teatro, ¿viste? Yo quiero ver todo, quiero ver cuando se corta las diferentes escenas, cuando cierra el telón. La escuela es eso, es ir a aprender, pero también a encontrarte con gente que está atravesando situaciones parecidas a las tuyas, o no, y en todo caso te diferencias, pero hay algo ahí de incluso el mismo conflicto entre jóvenes, es parte de la conformación de lo grupal.